Hola, colega. Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Espero que estés muy bien. Bienvenido al canal Comando Arte. En esta ocasión especial vamos a ver el primer transformador de la historia, el carrete Runcorf. Vamos a ver cómo el título original de esta obra video es algo así como el primer transformador como inducción magnética en combustibles para ahorro. Tal cual, estamos investigando y desarrollando diferentes formas de realizar mejoras a el dispositivo bobina de inducción, podríamos decir magnética, aunque es una inducción iónica que se genera. En este caso, esta bobina la utilizamos para ahorro de combustibles, para mejora de agua, para mejora de gases de combustión y bueno, hemos estado viendo diferentes formas. Como ya te mostré en otro video, tenemos una de las... en el video anterior, vimos el ladrón de Julios, que es un sistema de incremento de voltaje muy sencillo que teniendo una pequeña batería de un voltio y medio, ya con este sistema que podemos hacer que es una especie de bobina. Acá tenemos un aro que es de ferrita con un bobinado, tiene una batería y bueno, con un transistor, el transistor, el transistor 2N y ahí la resistencia de 1 megaohm, 1 kilo ohm. Y bueno, con esto podemos hacer de tener una batería de 1,2 voltios, de duplicar o subir incluso más el voltaje. Esto podría ser una aplicación para esta bobina en el caso de una bobina individual. Pero si queremos estamos proyectando hacer diseños empresariales para fábricas, hacer grandes fábricas, instalarle por un montón de lados bobinas y no vamos a poder podríamos hacer uno de estos sistemas para cada una de estas bobinas. Sin embargo, la mejor sería la tecnología de la energía fría, los equipos de energía escalar. Vamos a combinar la bobina BAC con los equipos de energía escalar. ¿Y por qué? Tengo los ojos rojos porque me estuve poniendo gotas de... Me puse unas gotas de plata coloidal para despertarme un poco porque acá son como las 5 de la mañana. Y bueno, pero es la única hora en la que hay silencio, relajación, los pajaritos cantando. Bueno, no lo llames, porque empiezan a ladrar los perros. Muy bien, entonces, para un diseño empresarial que va a tener un montón de bobinas por todos lados, bobinas en las tuberías de agua, bobinas en las tuberías de gas, bobinas en las tuberías de combustible, si tienen máquinas que funcionen con combustible, con gasol, con nafta. Estas bobinas se pueden aplicar en todos esos sistemas y vamos a hacer que ahorren dinero, que los productos que hagan estas fábricas funcionen mejor y que los trabajadores que trabajen en esa fábrica se sientan mejor, porque esto armoniza. Estas son las bobinas armónica autoinductiva, esta bobina BAC, que es parte del diseño de Nikola Tesla, de la Kapundi Rao. Y bueno, podríamos hacer el otro sistema que te comenté en otro video. Estamos hablando de... Esta es una forma de hacer andar un flyback. Tenemos un flyback que es con una batería de 12 voltios, con un transistor IRF 540, 580 o similar hasta 800, una resistencia de 150 ohms, tenemos otra resistencia cerámica. En este caso esta resistencia es opcional, de 1,6 mega ohm, 10 watts. Y con esto conectamos ahí una bobina, conectamos el flyback, de ahí sale el salto de chispa.
y luego vamos a tener que conectar una serie de capacitores, una vez que tengamos este salto, esto es alto voltaje, de una serie de capacitores entre las chispas para mejorar la chispa y luego desde la salida de la chispa a otra bobina armonizadora. Estamos hablando de la Darson Ball, la bobina de cable grueso de 20 vueltas. Eso lo explicaremos más adelante. De esta forma vamos a estar haciendo energía fría, energía escalar. ¿Y por qué es importante esto? Por un lado tenemos el alto voltaje y la alta frecuencia que vamos a lograr con estas bobinas de estas bobinas transformadoras que hacen unos pocos voltios de 12 voltios, lo transforman a 10.000, 20.000, 30.000 voltios en el caso de los flyback, que estos son transformadores que se encuentran en los televisores antiguos, televisores de tubo. Bueno, mucho alto voltaje. El tema es que, por un lado, esto es ideal ya que el combustible va a estar pasando por estas tuberías y si nosotros esto le va a generar un efecto del 15% más eficiente. Sin embargo, al conectarle el alto voltaje y la alta frecuencia, esto va a generar pulsos. Es una inducción, fraccionamiento magnético, fraccionamiento inductivo del campo magnético. Se van a ir haciendo estos pulsos, van a hacer que el fluido se le hagan pulsos dentro de esta bobina. Dentro del fluido se van a ir haciendo pulsos a través de estas bobinas y estos pulsos además, bueno, van a ser con alto voltaje y alta frecuencia, entonces van a ser pulsos muy rápidos y el alto voltaje va a hacer que se genere. Con el otro sistema, con este sistema tenemos apenas un poquito de voltaje, vamos a tener 3 o 5 voltios que de todas maneras se van a ir incrementando, pero con el sistema de ponerle alto voltaje, esto va a hacer que se haga mucho más, el efecto va a ser mucho más poderoso. Y es muy importante que van a ser con energía fría, no con energía caliente, porque las bobinas de cobre, al ponerle alto voltaje, tienen la capacidad de encima, en este caso van a estar en cortocircuito, porque vamos a poner las dos polaridades por acá, y eso va a generar una especie de chispa acá adentro, pero si lo hacemos con energía fría, es ideal porque las bobinas de inducción, al ponerle alto voltaje, calientan, van a calentar, genera un calor que va a calentar, si es un tubo de hierro, se va a derretir el tubo de hierro y bueno, este tipo de efectos no los queremos. Y para eso vamos a utilizar la energía fría, que es la electricidad que podés tocar la chispa, que podés tocar el cortocircuito y no produce tanto daño como la chispa normal caliente. Para ello vamos a utilizar el carrete de Ruhmkorff, la primer bobina de inducción de la historia, y en este video te voy a explicar cómo funciona este mecanismo. Vamos a ver que en el carrete de Ruhmkorff también lo podemos hacer con... A ver. Vamos a estar construyendo carretes de Ruhmkorff para incrementar la eficiencia de las fábricas, las industrias y también asesorando a empresas que quieran desarrollar estas mejoras. La bobina de Ruhmkorff o el carrete, el transformador, consiste de una batería, estamos hablando de una batería de 12 volts, también puede ser de 9 volts, se usaban diferentes tipos de baterías. Esto representa la batería. Por otro lado tenemos acá una llave, esta llave que va a ser para encender o apagar el sistema. Por otro lado tenemos acá estas dos cables, salen dos cables, este es un cable que se conecta
a una primer bobina. El bobinado primario tiene un cable grueso de 1,5 a 3 milímetros aproximadamente. Son 100 o 200 vueltas, depende del tamaño que lo vayas a hacer. Tiene varios tipos de tamaños. Y acá esto viene la parte importante. Nosotros acá tenemos un contacto que va a, dentro de esta bobina hay un núcleo de hierros, varillas de hierro, varillas finitas de hierro, también pueden ser varillas para soldar de tungsteno, que es un material que se desmagnetiza rápidamente y tiene capacidades magnéticas, alta capacidad magnética también. Muy bien, este núcleo va a tener una bobina primaria y este núcleo, bueno, esto va a venir por acá, ¿no es cierto? Imaginémonos, vamos a tener acá una chapa que es un contactor, que es el martillo Trembler. El martillo Trembler consiste de una varilla y acá tenemos un sistema con un tornillo que hace que, ¿qué es lo que hace este tornillo? Hace que la chapa esté más cerca, este contactor esté más cerca o más lejos del núcleo, de este núcleo. De esa forma, cuando entre este pequeño voltaje de 9 o 12 voltios a la bobina primaria, va a magnetizar este campo magnético que se produce en la bobina de cobre, va a magnetizar el núcleo de hierro. Este núcleo de varillas de hierro va a atraer el contactor. Bueno, esto va a atraer el contactor. Esto va a venir por acá en realidad. Se va a magnetizar, este contactor es de hierro y va a ser atraído por el magneto, por el núcleo magnetizado y va a pegar. Cuando pegue, se va a desconectar se va a abrir el circuito que magnetiza, o sea que llega a esta bobina de inducción. Al abrirse el circuito de la bobina, el núcleo de hierro se va a desmagnetizar. Bien, ¿qué sucede ahí? Sobre esta bobina vamos a tener otra bobina de muchas vueltas. Acá te estoy mostrando un modelo básico de muchas más vueltas, de un cable bien finito, 0,3, 0,5. Estas bobinas pueden ser varias bobinas, es mejor que sean 4 o 5 bobinas, pueden ser 6 bobinas, 6 carretes de bobinas que están, estos son un montón de vueltas de bobina que se conecta con la siguiente carrete que tiene un montón de bobinas y así están todas estas bobinas conectadas. Al cerrarse este núcleo, volvemos al principio. Tenemos la batería magnetiza con esta bobina primario el núcleo de hierro, el núcleo atrae el contactor martillo Trembler, el martillo Trembler contacta al núcleo, desconecta el circuito, el núcleo se desmagnetiza y al desmagnetizarse el núcleo se rompe el campo magnético y es ahí a donde entra la energía cósmica hacia el núcleo por la rotura del campo magnético. La rotura del campo magnético del núcleo de hierro provoca que entre la energía cósmica de vuelta. Esta
ruptura hace que al entrar la energía cósmica entra por esta bobina secundario y este bobinado secundario capta todo el impulso de la energía cósmica ingresando, lo que provoca un alto voltaje. Desde acá salimos al salto de chispa. Esa es una de las explicaciones. Muy bien. Una forma que tenemos de cómo hacer mejor este carrete es hacer 4 carretes o 6, un número par, y bobinar el primer carrete en un sentido y el segundo carrete igual, con la misma cantidad de vueltas y todo, pero bobinarlo en el otro sentido. Si en uno lo ponemos en el sentido de las agujas de reloj, en el otro lo ponemos en el sentido, los 3 carretes o los 2 carretes iguales, las mismas vueltas, en el sentido contrario a las agujas del reloj. De esta manera, la parte eléctrica, la parte de la energía eléctrica positiva, se va a neutralizar por el efecto de que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, el otro pulso va a ser negativo porque va a estar en el sentido opuesto al que estaba el anterior, y de esta forma se van a neutralizar entre los dos. Pero no es que nos va a dar 0 voltaje, sino que nos va a dar 0 carga de la electricidad positiva, pero sí vamos a tener la parte magnética de la energía, que es esta de la energía fría, la energía que vos podés tocar y te hace cosquillitas, pero no te electrocuta. Estamos hablando de alto, muy alto voltaje, 40.000, 50.000 voltios puede llegar a tener un carrete de estos, depende del tamaño. Por eso es muy importante que sea hay otras formas de hacerlo. Directamente esto podemos con capacitores vamos a irle sacando la parte eléctrica positiva de esta bobina. Pero si hacemos esta bobina con un bobinado finito, muchas vueltas, varios carretes, número par, un grupo en un sentido y el otro grupo en el sentido opuesto, vamos a neutralizar la parte positiva y vamos a tener un alto voltaje, muy alto voltaje y alta frecuencia de energía fría, energía escalar, energía benéfica. Y con esta energía, en este caso, este tipo de carrete que tuviera dos grupos pares con los bobinados del bobinado secundario en sentido opuesto, los bobinados en sentido opuesto que ya neutralizamos, este ya se puede usar así nomás. Después vamos a ver cuál sería el número apropiado de capacitores y condensadores que vamos a necesitar acá. Vamos a poner un grupo acá entre la chispa y otro grupo a la salida de la otra bobina, de la bobina sintonizadora, que esto también aumenta el voltaje. Esta segunda bobina es la que conectaremos a la Tierra y luego conectaremos la otra bobina a la antena para también captar energía cósmica que ingresará a esta otra bobina sintonizadora. Así que bien, eso fue una explicación de la idea. Estoy dejando una lista de reproducción de la bobina BAC, del equipo de energía escalar también va a estar en esto, ya que estamos hablando de cómo funciona el primer transformador de la historia. Estamos hablando de 1836, que se creó el primer transformador de la historia, las primeras radios, el primer telégrafo funcionaba con esta tecnología. Con esta tecnología se transmitía electricidad inalámbrica y también empezaron a funcionar los primeros hospitales, ya que con esta tecnología hacían máquinas que curaban todas las enfermedades. Así que bien, recuerda suscribirte al canal, coméntalo, comparte y estoy pidiendo recomendaciones, que me digas qué tipo de sistema te pensás vos que puede funcionar para esta bobina, para la bobina BAC, Bifilar Harmonic o Autoinductive Coil,
la bobina VAC, mezcla de varias patentes que estaremos instalando a nivel industrial para mejorar la industria, para ser más eficiente. También te recuerdo que si querés hacer esto en tu país, en tu región, en tu ciudad, querés contactarte con empresas, con fábricas, nosotros estaremos brindando asesoría técnica en cómo esto puede ser llevado adelante de forma segura. Y bien, vamos a tratar de colaborar con otras empresas o con otras personas que quieran realizar esto en sus ciudades. Voy a estar colaborando, si querés, en cuáles son los pasos, los procedimientos que tenés que hacer para aprobar, para habilitar esta tecnología y para que la utilicen. Vamos a estar haciendo pruebas científicas que vas a poder utilizar vos en tu lugar como aval, y también vas a poder hacer pruebas en tu lugar y enviarme a mí para que yo también tenga y vaya recaudando pruebas de verificación, que vos hagas tus sistemas, que mejores también, vas a poder mejorar esta tecnología y así nos vamos a compartir entre todos la forma de mejorar, de evolucionar la industria, de hacer más eficientes, de reducir las emisiones de CO2 y de que la gente ahorre dinero, que los operarios de las fábricas se sientan mejor, que el planeta se sienta mejor y que podamos entre todos tener una mejor vida. Así que espero que te guste mucho Tecnológico, colega. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Que estés bien. Hasta luego.